Bueno, hola chicos, ahora estamos acá para el segundo repaso, bien, del tema este que es el Congreso Constituyente de 1824, bien. O sea, nosotros vamos a ver que en 1824 se va a reunir un Congreso Constituyente en Buenos Aires, bien, ya que la situación de las provincias, vamos a poner con mayúscula, Provincias Unidas no era muy buena, ¿sí? Por un lado, recordemos, desde la batalla de Cepeda no había una autoridad nacional, tampoco tenían una constitución, las provincias estaban como separadas, bien, o sea, cada provincia seguía su propio camino. Recordemos que las provincias habían recobrado su autonomía una vez que había desaparecido el directorio. Bien, entonces, el tema de organizar el país, de darle una constitución y digamos, y una autoridad nacional se hacía necesario. Y sobre todo porque en aquellos años, en 1824, las Provincias Unidas tenían que enfrentar dos urgencias, o sea, o dos problemas eh, rápidos que había que resolver y para los cuales se necesitaba una autoridad nacional. Bien, por un lado, una posible guerra con Brasil, ¿sí? Si vamos acá al mapa, bueno, se me corrió un poquito el mapa, ahí lo vamos a ver, bien, como vemos acá, esto verde, está el imperio del Brasil, ¿sí? Brasil había ocupado la banda oriental. Existía la posibilidad de que este imperio del Brasil, digamos, quiera seguir avanzando sobre territorio de las Provincias Unidas. Entonces, la probabilidad de una guerra o de una invasión hacía necesaria la existencia de una autoridad central que esté, o nacional, que esté al frente de un posible conflicto armado. Y por otro lado, la firma de tratados comerciales con Gran Bretaña. Bien, Gran Bretaña era una de las principales, si no la principal potencia económica en aquel entonces, y tenía la intención de hacer tratados comerciales con las Provincias Unidas. Por lo tanto, era necesario que se muestre como un país ordenado, organizado, con una autoridad, con una constitución. ¿Sí? Bueno, entonces, como dije, finalmente el Congreso se va a reunir en 1824. Y yo les dije que había tres leyes que ustedes tienen que centrarse y estudiar. Por un lado, la ley fundamental, bien, que establecía un poder ejecutivo provisional, o sea que por un tiempo, en el gobernador de Buenos Aires. Bien, o sea, el gobernador de Buenos Aires iba a ser el encargado, hasta que se solucione el tema, se elija a un presidente o una autoridad nacional, iba a ser encargado de las relaciones exteriores y también de la guerra, bien, o sea, de dirigir una guerra. Pero lo bueno, o lo que a las provincias le caía bien de esta ley, a pesar de que le daba mucho poder a Buenos Aires, era que cada provincia podía conservar su autonomía. O sea, el gobernador de Buenos Aires pasaba a ser el encargado de las relaciones exteriores de todas las provincias, pero no podía meterse en los asuntos de cada una de ellas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la ley de presidencia, por la cual el Congreso nombró como presidente a Bernardino Rivadavia, ¿sí? Rivadavia, nombrado presidente, ¿sí? Recordemos, si nosotros planteamos de qué signo político era Rivadavia, tendríamos que decir que era unitario. Por lo tanto, esta medida despierta mucho las sospechas de, o empieza a levantar desconfianza, mejor dicho, más que sospechas, o genera la desconfianza de los federales del interior, bien, o sea, empiezan a ver con desconfianza que Rivadavia
unitario de Buenos Aires esté al frente, o sea, sea el presidente. Y la última de estas leyes es la ley que tienen que repasar, la ley de capitalización, ¿sí? Por el cual Buenos Aires, bien, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital del poder nacional creado recientemente. Bien, o sea, esta ley de presidencia que decía, bueno, ahora el presidente pasa a ser Rivadavia, bien, hace que la ciudad de Buenos Aires pase a ser la capital de ese poder nacional, ¿sí? Por lo tanto, esta ley, genera mucha desconfianza o cae muy mal, bien, o sea, cae muy mal entre los hacendados y comerciantes de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la provincia perdía el manejo y por lo tanto los ingresos del puerto y la aduana de Buenos Aires. Bien, o sea, la ciudad de Buenos Aires ya no pertenecía más a la provincia, sino que pasaba a ser una ciudad federal, una ciudad que pertenecía a todas las provincias. Y los ingresos generados por esa aduana deberían ser repartidos por todas las provincias. Bien, entonces, los hacendados y comerciantes de Buenos Aires se enojaron mucho y le quitaron el apoyo a Rivadavia, ¿sí? Bueno, otro de los hechos importantes de esta etapa, bien, de este periodo, ¿sí? Es la guerra con Brasil, que se da inicio en 1826. Bien, yo les dije que de acá les iba a tomar la cronología de los hechos y que ustedes los puedan ordenar en forma cronológica, ¿no? O sea, desde lo que pasó primero hasta que se declara la guerra. Bien, y eso lo hicimos en clase, así que mucho no lo quiero repasar acá para no extender el video. Bien, pero recordar un poco que, sobre todo, la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil, esto que está acá en verde, es, digamos, o sea, la guerra es por el territorio de la banda oriental, ¿sí? O sea, de Uruguay, bien, o sea, por el territorio este, ¿sí? O sea, se están peleando por ver si el Imperio del Brasil o la banda oriental va a pertenecer al Imperio del Brasil o a las Provincias Unidas. Bien, por otro lado, otra cosa que tenemos que repasar de esta misma tarea y que tiene que ver con el Congreso de 1824, la Constitución de 1826. Bien, en 1826, a instancias de Rivadavia, el Congreso aprueba una constitución. ¿Qué características tenía esta constitución? Era centralista, o sea, era unitaria. El presidente duraba 5 años en el cargo, ¿sí? Y tenía el poder de elegir a los gobernadores de las provincias, ¿sí? Poder elegir a los gobernadores de las provincias. Por lo tanto, bueno, y otra cosa que tenía era el voto restringido, que no todas las personas podían votar, bien, o sea, solamente podían votar aquellas personas que tenían cierto poder económico, ¿sí? Pero sobre todo lo que nos tenemos que centrar es en esto de la Constitución, ¿sí? Porque esta Constitución va a ser rechazada por las provincias federales del interior. ¿Por qué va a ser rechazada? Bueno, lo vemos acá, ¿no? Por no respetar el derecho de autonomía de las provincias, o sea, el derecho de cada provincia a autogobernarse, a elegir sus propias autoridades, bien, o sea, la Constitución establecía que era el presidente el que
digamos, residiendo en Buenos Aires, que elegía a los gobernadores de cada provincia. Y eso las provincias lo tomaron como un ataque a sus intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto hizo que Rivadavia pierda apoyos. Cada vez Rivadavia estaba como cada vez más solo, ¿bien? O sea, las provincias federales, le rechazaron su constitución. Bien, además recordemos, como dijimos, con la ley de presidencia, que las provincias ya, lo miraban con mucha desconfianza a Rivadavia por ser unitario, ¿sí? Entonces, bueno, y ahora le rechazan la constitución, hace que pierda el apoyo de esos sectores. Por otro lado, también Rivadavia perdió el apoyo, como dijimos recién, de los hacendados y comerciantes porteños, o de Buenos Aires, vamos a poner, porque de Buenos Aires, bien, a partir de, como vimos antes más arriba, de la ley de capitalización, ¿sí? Que le había quitado la aduana. Y por último, lo último que tenemos que mencionar es que en 1827 García, que era un embajador que envió Rivadavia a Rivadavia para negociar con los brasileños, bien, o sea, negociar una paz con los brasileños, firma una paz, ¿sí? O sea, un tratado de paz, vamos a poner así, un tratado de paz con Brasil, ¿sí? Por el cual la banda oriental quedaba en manos de Brasil. Bien, o sea, este tratado de paz fue muy criticado por las Provincias Unidas, porque, digamos, incluso por los soldados mismos, porque se establecía un tratado de paz con el Brasil diciéndole que se le cedía el territorio. Entonces muchos empezaron a preguntarse ¿por qué se lucha? ¿Para qué se lucha? Por lo tanto, y esta falta de apoyo y este rechazo de la Constitución y del acuerdo con Brasil hacen que Rivadavia, vamos a ponerlo con mayúscula, renuncia a la presidencia, ¿sí? Entonces, podemos decir, y esto es, por lo tanto, acá, estas, que el otro día no lo repasamos en clase, son las causas de la renuncia de Rivadavia, ¿sí? Y por lo tanto, y para finalizar, podemos decir, podemos decir que otra vez, al igual que en 1819, el intento de Buenos Aires, ¿sí? de imponer una constitución unitaria o una forma de gobierno centralista fracasó, ¿sí? O sea, ya lo había intentado Buenos Aires en 1819, ¿se acuerdan? Con la primera constitución, que fue rechazada por los federales por ser centralista, ¿sí? Y ahora, y desató en la batalla de Cepeda, y ahora lo mismo sucedía en 1826. Sucede lo mismo. Una constitución centralista o unitaria es rechazada por las tropas, por las provincias del interior. Bien, cualquier cosa me escriben a mi mail, Martín Serra, no, me voy a dar el otro, profesor Serra, todo junto, @gmail.com, o si no, me escriben a mi Twitter, ¿cuál es el arroba? Acá, Martín Serra 20-. Nos vemos.